Bueno, muchachos, el día de hoy vamos a desarrollar un modelo de cómo usted puede de alguna manera enfocar la solución de los problemas de operaciones matemáticas, ¿no? Nosotros debemos recordar que dentro de la estructura del curso de razonamiento matemático existen pues temas pilares, ¿no? Sabemos que contamos con 4 tipos de razonamiento, ¿no? El razonamiento lógico, aritmético, geométrico y el algebraico, ¿no? Y dentro justamente del razonamiento algebraico nosotros vemos, como les decía, temas claves. Planteo de ecuaciones es fundamental, al igual que operaciones matemáticas, ¿no? Cuando hablamos de operaciones matemáticas, podemos ir teniendo una aproximación en torno a los conceptos de funciones que en el curso de álgebra se trabajan, ¿no? Funciones, polinomios, ¿no? Todos esos conceptos se reúnen y los profesores de razonamiento matemático lo desarrollamos en un capítulo que se conoce como el capítulo de operaciones matemáticas, ¿no? Además, también debemos recordar nosotros que en sí hablar de una operación matemática no tendría por qué ser algo novedoso, diferente o ajeno a nosotros, ¿no? Ya que lo primero que nosotros aprendemos luego de aprender a contar en los colegios es aprender a operar números, ¿no? Claro está que estas operaciones se dan a través de pasos que son ya estructurados, aceptados y son de alguna forma enteramente conocidos, ¿no? Sea la adición, sustracción, multiplicación, división, radicación, potenciación y muchas otras operaciones que ya usted en su etapa universitaria va a desarrollar, como lo que se conoce como derivación, integración, son operaciones matemáticas. Claro está, estas son llamadas convencionales porque digamos que son conocidas a nivel universal y son aceptadas y no importa el idioma, no importa el país, el lugar, las operaciones cumplen la misma funcionalidad. En cambio, nosotros el día de hoy vamos a desarrollar los problemas que corresponden a operaciones matemáticas no universales, no convencionales, ¿no? No tradicionales, lo que podemos llamar, o lo que se le suele conocer como operaciones arbitrarias, ¿no? ¿Qué es lo característico de estas operaciones? Bueno, que utilizan símbolos que, ajeno a lo natural, no tendrían sentido, ¿no? Que utilizan símbolos que originalmente su naturaleza no corresponden a operaciones matemáticas, pero que nosotros le damos una regla y le damos vida, por decirlo de una manera, para que de alguna forma cumpla una función de operaciones matemáticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos encontraremos con operadores asterisco, lo que algunos llaman minchi, ¿no? El símbolo minchi, que es la grilla, el triangulito, cuadradito, circulito y tantos otros símbolos que a usted se le pueda ocurrir que pueda cumplir un papel de operaciones matemáticas, ¿no? Entonces, a modo de resumen, existen 2 tipos de operaciones matemáticas: las convencionales y las arbitrarias. Las arbitrarias son las que nosotros vamos a pasar a desarrollar en estos minutos. Bueno, en el caso de las operaciones matemáticas arbitrarias, al igual que las convencionales, comparten la definición, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando sumamos 2 números, 3 más 4 y resulta 7, lo que implícitamente estamos haciendo es una operación de transformación de 2 números en uno solo. El número 3 y el número 4 se transforman en un número. Es decir, cuando hablamos de una operación matemática, estamos hablando de un proceso de transformación. Estamos transformando una cantidad en otra, o unas cantidades en una sola, un resultado, ¿no? Entonces, por ahí nosotros tendríamos que ir considerando la definición de la operación matemática como el mismo proceso de transformación de una o más cantidades en una sola, ¿no? Obviamente, esa cantidad en la cual se transforma o es transformada las cantidades originales es la que nosotros conocemos como el resultado de la operación. Ahora, pero ¿cómo se da esta transformación, no? Por ejemplo, le decía hace un instante, 3 más 4 me da 7. Ahora, profe, pero ¿por qué 7? ¿Por qué 3 y 4 es 7? O sea, ¿qué regla utilizo yo para generar ese resultado? Obviamente nosotros cuando estábamos en la escuela, por ejemplo, el concepto de adición lo llevábamos a lo que era unión de conjuntos, ¿no? 3 elementos, 4 elementos, juntaban un solo elemento, un solo conjunto que estaba reunido por 7 elementos, ¿no? Entonces hay un concepto, hay una idea de en qué consiste la transformación y la adición. Ahora, esto en otras operaciones tiene pues otras definiciones, ¿no? Y sobre todo en las operaciones arbitrarias, que no son conocidas,
es necesario que nosotros tengamos bien en cuenta cuáles son esas definiciones. Entonces, tengamos en cuenta que todo proceso de transformación de una operación matemática depende de que nosotros conozcamos con bastante claridad, creo yo, es lo más importante del tema, conozcamos cuál es la regla de definición. Por ejemplo, por acá nosotros estábamos citando una operación matemática asterisco, ¿no? Decimos que A asterisco de B es igual a la B más B a la A. ¿Qué viene a hacer esto de aquí? Bueno, si bien es cierto son potenciaciones, adiciones, en conjunto esto es lo que nosotros estamos llamando la regla de definición de esta operación. O sea, esto que está aquí al lado derecho me indica, ¿no? Me está indicando cómo es que esta operación, que originalmente no existe, la operación asterisco no existe, profe, no tiene valor por sí solo, pero le acabamos de dar vida, le acabamos de dar una definición, y de ahora en adelante, cada vez que yo vea un problema regido por esta definición, tendría que respetar esta regla, y tendríamos que simplemente darle valores a las letras, reemplazar y realizar las operaciones respectivas para conocer el resultado que corresponde. Entonces, tengamos en cuenta que toda operación arbitraria obligatoriamente me debe dar la regla de definición, ya que si no me da esta definición, yo no podría resolver nada de esta operación. Entonces, por ejemplo, aquí hemos citado un pequeño casito de cómo esta definición podríamos adaptarla a una situación particular típica de evaluaciones, típica de examen de admisión. Por ejemplo, acá queremos hallar el valor de m, y m está definido por 0, asterisco, 1, asterisco, 2, asterisco, así. Por el orden de los paréntesis entiendo que el 10 asterisco 11 tendría que ser lo primero que tendremos que operar. Y luego tendríamos que hacer una progresión regresiva, tomando cada uno de los paréntesis, ¿no? Y ahí va otro punto que en el desarrollo de la clase usted va a notar de este tema. Si bien es cierto, es un tema bastante teórico, utiliza fórmulas, por decirlo de alguna manera, también va de la mano con algo que nosotros en el curso de razonamiento matemático hacemos en las primeras semanas, que es el aspecto lógico. Es decir, nosotros no podemos desligar la matemática del razonamiento. O sea, no podemos simplemente creer que un problema de razonamiento matemático es reemplazo, opero y se acabó. Porque podemos encontrarnos como problemas como este, donde si nosotros queremos reemplazar, nos vamos a encontrar con cálculos muy engorrosos, ¿no? Y peor aún, eso es pensando si es que reemplazo 10 asterisco 11. 10 a la 11 más 11 a la 10, ¿qué número sale ese? Y peor aún todavía, como les decía, que eso tiene que operarse con los números que están antes, que vendría a ser, por una cuestión de orden, con el 9, con el 8, con el 7, así, hasta llegar al 0. Entonces eso implicaría realizar 11 operaciones del volumen de potencias, o sea, bastante engorroso, ¿no? Entonces, tenemos la definición clara, vamos a pasar al ámbito del razonamiento. Lo primero que usted tiene que darse cuenta en este tema, que es bastante, digamos, general, que suele ocurrir en este tema, es que los problemas que tienen, digamos, un tamaño bastante grande, una apariencia muy abstracta, muy operativa, por lo general son aquellos problemas que uno tiene que buscar el momento en el cual se simplifican. O sea, ese es el primer aspecto, ¿no? Entonces, uno tiene que evaluar que no se debe hacer las operaciones uno por uno. Uno tiene que analizar que en algún momento alguna de estas operaciones va a hacer que todo el volumen del cálculo realizado se simplifique. Y en ese aspecto el papel fundamental lo cumplen los números 0 y 1. Suelen ser ellos, y reitero, lo vamos a ver en el desarrollo de la clase, que son los números que en muchos casos, al operarse con un resultado muy voluminoso, lo simplifica. Por ejemplo, este caso, si nosotros visualizamos por acá, ¿no?, el valor de m, va a ser el resultado de todo ello, ¿no? Pero la última operación que realizamos va a ser el 0 asterisco, el resultado de toda esta expresión. Vamos entonces a suponer, ¿no?, por cuestiones prácticas, no hay tiempo para estar desarrollando todo esto, ni tiempo ni paciencia. Vamos a suponer que toda esta operación, estas 10 operaciones, ¿no?, 10 con 11, con 9, con 8, sexta con 1, tomó un valor, ¿no?, un resultado, digamos que, a ver, póngale un valor X, digamos que salió X. Evidentemente X me imagino que debe ser un número bastante voluminoso, un número entero, pero que no lo conocemos porque no hemos hecho realmente la operación. Entonces, el valor de m va a ser el último cálculo que nosotros vamos a realizar. M va a ser el resultado de operar este 0
con el valor de todo esto que le hemos llamado x. O sea, vamos a operar 0 con el valor de x. Que entiendo, por una cuestión de observar de dónde sale el x debe ser un número entero positivo, ¿no? Son potencias de números positivos. Ahora, el resultado de esta operación es el resultado final. Tal vez si no somos muy minuciosos podríamos decir, profe, pero esto no lo puedo calcular porque no sé cuánto vale x. Reitero, tal vez si es que no somos muy minuciosos. Pero si somos muy minuciosos y observamos sobre todo la regla de definición, que es la que, como su mismo nombre lo dice, define el problema, nosotros podemos observar que no interesa saber el valor de x. Porque nótese, mire, a vale 0, la primera componente, y b vale x, la segunda componente. Y si nosotros procedemos a reemplazar en esta definición, esto quedaría así: 0 a la x más x a la 0, ¿no? Y el resultado de esas operaciones es el resultado de todo. Reitero, vemos que esto no depende del valor de x, porque conocemos nosotros que 0 elevado a un exponente entero positivo, no importa el tamaño de aquel, es 0. Y también conocemos que un número entero positivo elevado a la 0, no importa el tamaño del número tampoco, es 1, ¿no? Exponente 0. Por lo tanto, la suma de ambos resultados, de 0 y de 1, viene a darme el valor de 1, lo cual vendría a ser la respuesta y el valor de m pedido en este ejemplo, ¿no? Entonces, finalmente podemos observar que no ha sido necesario conocer el resultado de toda esta cantidad, ¿no? Ahora, imagínense que no lo hubiéramos analizado desde ese punto de vista, ¿no? Que sí, ¿no? Hice todas las operaciones con el rigor y el volumen de los cálculos en los cuales me encontré, y al final, pues, profe, hacer tantos cálculos para que la última operación simplifique todo, evidentemente generaría mucha molestia, pero sería consecuencia de no haber analizado el problema de manera correcta. Entonces, no se olvide de esos dos aspectos de este tema que lo vamos a seguir viendo. En este tema lo que nosotros tenemos que evaluar es, uno, el conocimiento de la regla de definición, clave. Si esto no se conoce, nada sale. Y otro, el conocer la manera práctica de realizar el reemplazo de los valores en la regla de definición. Muchas veces va a ocurrir, como este fue el caso, que hayan ciertos pasos más simples para que el proceso operativo no sea tal, no sea tan extenso. Bueno, un poco viendo la variedad de los problemas que son parte de este tema, nosotros vamos a encontrar tres tipos de problemas, ¿no? De repente usted también, cuando ha practicado en torno a este capítulo, a este tema del curso, se ha encontrado con tres formas bien marcadas de cómo se presentan los problemas de este tema. Uno, lo que nosotros estamos llamando aquí, que son las operaciones que presentan reglas de definición explícita. Los otros lo veremos luego, las implícitas y las operaciones en tablas, ¿no? ¿A qué nos referimos con esta primera parte? Con regla de definición explícita, ¿no? Acabamos de decir que la regla de definición es la expresión que se muestra o que me indica cómo es que la operación matemática funciona, digamos de alguna manera. Pero, ¿a qué nos referimos con lo explícito? Bueno, en que vamos a encontrar muchos problemas donde la regla de definición ya está dada ya. Ya la definición te la han colocado y usted solamente debe dedicarse a reemplazar valores, ¿no? Lo explícito es lo externo, lo ya mostrado. Veremos luego que las implícitas requieren de algunos pasos previos, algunos artificios, y digamos ahí suelen ser los problemas más complicados, las implícitas. Vamos a verlo. Por ejemplo, ¿a qué nos referimos con una operación matemática con regla de definición explícita? Por ejemplo, podemos presentar, ¿no? Círculo de x igual a un x al cuadrado más 4, ¿no? Listo, ¿no? Entonces ahí observamos que la definición ya está dada, ¿no? Entonces, si yo quiero calcular círculo de 4, a x le doy 4, pues, ¿no? Si quiero calcular círculo de 11, a x le doy 11, ¿no? Entonces, por ahí podemos observar que existe una regla de definición. La regla de definición va a hacer cómo es que la variable sale alterada, ¿no? ¿Qué operaciones matemáticas me señalan a mí cómo la variable ha cambiado al salir? Recuerde, lo habíamos dicho al comienzo, que la operación matemática es un proceso de transformación. Entonces, nuestra pregunta sería, ¿cómo es que este x salió transformado? Por ejemplo, el caso que acabo de colocar, podemos decir que este x se elevó al cuadrado y se le sumó 4, ¿no? Entonces, la regla de definición sería elevar al cuadrado dicho número
y luego de elevarlo al cuadrado, sumarle 4 unidades. Entonces la regla de definición está claramente identificada. De tal manera que si a usted le piden determinar, por ejemplo, círculo de 7, nosotros no tenemos más trabajo que simplemente aplicar esa misma regla de definición. Elevar al cuadrado dicha cantidad y luego sumarle 4, ¿no? Esos dos procesos matemáticos son parte de lo que estamos señalando como la regla de definición explícita, ¿no? Externa, ya dada. Realizamos las operaciones simplemente por una cuestión de terminar con el ejemplo, y esto sería 53. Ahora, de repente nosotros podemos tan solo ver esto, tener una visión sesgada del tema, ¿no? Ah, profe, solamente es reemplazar valores, entonces qué fácil es, ¿no? Pero alguien que haya revisado problemas del tema sabe que por ahí esto podría ser lo más sencillo del tema. Podemos encontrar nosotros, ¿no?, pequeñas variantes que podrían algo de problema traernos. Por ejemplo, ¿no?, también dentro del campo de la regla de definición explícita, podemos plantear que el operador rectángulo de x menos 2 es igual a un 4x, por ejemplo, más 1. 4x más 1, ¿no? Ese es el operador rectángulo con respecto al x menos 2 y el resultado es 4x más 1, ¿no? Entonces, ahí nosotros tendríamos que determinar cuál es la definición de la operación rectángulo, ¿no? O sea, reitero la propuesta anterior, ¿cómo es que la cantidad que está dentro sale, ¿no? ¿Qué operación matemática conocida tengo que hacerle a este número para que salga, ¿no? En este caso, ya no tendría que analizar al x, no al x menos 2. O sea, este x menos 2, ¿qué operaciones nosotros tenemos que hacer para que se convierta en 4x más 1, ¿no? Y ahí ya estamos hablando de una cantidad de operaciones un poquito más amplia en torno al análisis, ¿no? Por ejemplo, una alternativa sería ir analizando la regla de definición en 3 partes, ¿no? Por ejemplo, primero podríamos liberar al x del menos 2, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Sumamos 2, queda el x solo, y de ahí lo multiplicamos por 4 y le sumo 1. Podría ser esas 3 operaciones, ¿no? Le sumo 2 al número, queda el x solo, le multiplico por 4 y le sumo 1. Ahora, digamos que no es incorrecto, pero muy extenso. Podemos buscar una regla de definición que represente lo mismo, pero de manera más corta. Entonces, podríamos, un consejo, garantizar de manera directa primero la multiplicación. Siempre te aconsejaré eso. Empieza primero analizando por qué factor se multiplicó la variable. Por ejemplo, acá observa que el x aquí afuera aparece como 4x. Y quiere decir que se ha cuadruplicado. Entonces, nuestra regla de definición empieza señalando que a toda la expresión la voy a multiplicar por 4. Ahora, lo malo de esto es que cuando nosotros multiplicamos por 4, no multiplicamos solo al x, sino a todo. Entonces, al multiplicar al x y al menos 2, nos sale una expresión que está algo alejada de lo que queremos, ¿no? Por ejemplo, si multiplicamos por 4, reitero, sería 4x menos 8 lo que tendríamos. 4x menos 8, pero nosotros queremos tener 4x más 1. Hay un error de 9 unidades. 4x menos 8, pero quiero 4x más 1. Bueno, eso lo corregimos agregándole 9 unidades a la operación resultante de multiplicar 4 a la cantidad, ¿no? Entonces, si al x menos 2 usted le multiplica 4, tengo 4x menos 8. Y si al 4x menos 8 le sumo 9, tengo 4x más 1. Entonces, lo mismo que hace un instante, pero lo hicimos en 3 pasos, aquí hacen 2 nada más. Mucho más sencillo para interpretar. De tal forma que si de repente a nosotros nos piden determinar, ¿no?, determine la operación rectángulo, pongamos un número 25, por ejemplo. Entonces, ¿no?, por lo general lo que se suele hacer es buscar qué valor toma x, ¿no? A veces he observado algunas soluciones donde se busca definir, ¿no? Ya se iguala a lo que está dentro del operador. Si x menos 2 vale 25, entonces x vale 27, entonces reemplazo 27. No es incorrecto, pero no es adecuado porque se vuelve muy operativo. Lo ideal es de frente reemplazar en la definición. La definición de manera concreta es multiplicas por 4 y sumas 9 a todo lo que se encuentre dentro de la operación matemática.
a todo lo que se encuentre dentro del operador matemático. Que en este caso sería 25 por 4, que es 100, y más 9, 109. Y de manera directa ya tienes el resultado sin dar tanta vuelta, ¿no? Sin estar buscando cuánto vale X, sino simplemente reemplazamos en la regla de definición que hemos calculado hace un instante. ¿De acuerdo? Entonces, este detallito es fundamental en los problemas para agilizar los tiempos, ¿no? Muchas veces vamos a encontrar algunos problemas donde no tengan un operador, sino dos operadores, ¿no? Y en esos casos, ¿cómo vamos a trabajar? Por ejemplo, a ver, por acá colocaremos un ejemplito más para que nosotros veamos a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Por ejemplo, colocamos este operador, círculo de 2a más 5, ¿ya? Círculo de 2a más 5, esto es igual a 4a cuadrado más 20a, ¿ya? Y más 24. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Aparte vamos a señalar lo siguiente, por acá más abajito, a ver, triángulo, ¿no? Con un círculo en su interior de raíz de n, esto es igual a 2n más 3, 2n más 3. Con estas dos informaciones, por ejemplo, vamos a hallar esto, a ver, AY, podemos determinar AY, triángulo de 11, a ver, triángulo de 11. Aquí vendría a ser igual el triángulo de 11, en esos casos, ¿no? Entonces, estamos dentro de una generalidad de lo anterior. Vamos a ver cómo nosotros en este pequeño ejemplo podemos unir las ideas, pero ya para situaciones un poquito más complejas. Vamos por partes. Primero, nosotros por acá tenemos una operación, por lo general en la diagramación de los materiales, a veces se suelen ver círculos y en el mismo problema elipses u óvalos, ¿no? Pero no se debe considerar que son figuras distintas, ¿no? Son cuestiones de diagramación, pero se entiende que estamos refiriendo a un mismo operador, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer nosotros inicialmente vendría a ser encontrar la regla de definición de la operación círculo. Y luego que conozco la regla de definición de la operación círculo, busco la regla de definición de la operación triángulo. Y con eso ya puedo hallar el valor de 11, ¿no? Triángulo de 11. No vamos a reemplazar nada. Primero debo conocer cuál es la regla de definición, ¿no? A ver, vamos con la primera operación. Por acá tenemos que el círculo de 2a más 5, es igual a la expresión que va a la derecha. Ahora, ahí hay otro detalle que también vamos a tener que emplear mucho en el tema. No olvide lo siguiente. Todos sus conocimientos de álgebra, de productos notables, completar cuadrados y todos esos procedimientos van a ser requeridos en el tema de operadores matemáticos. Sobre todo cuando encontramos expresiones cuadráticas, ¿no? Proceso de factorización por el método del ASP y todo esto. En este caso es muy conveniente asociar esta expresión, ¿no? Cuadrática con la expresión que está dentro del interior, ¿no? Dentro del círculo, perdón. En ese entonces nosotros podemos decir lo siguiente, mire. Esta expresión 2a más 5, ¿no? ¿Cómo a partir de ella podemos generar la expresión superior? A ver, profe, observamos que acá hay un 4a cuadrado y este es un 2a. Y el 2a al cuadrado es 4a cuadrado. Entonces nosotros lo primero que podemos señalar es toda esta expresión la voy a elevar al cuadrado, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurre cuando nosotros al 2a más 5 la elevamos al cuadrado? ¿Qué ocurre ahí? Bueno, se origina un 4a cuadrado, recuerde, primera al cuadrado, más el doble del producto, el producto es 10a, el doble es 20a, más la segunda al cuadrado, 25, ¿no? Este es un trinomio cuadrado perfecto, recuerde. Ahora, si comparamos esto, 4a cuadrado más 20a más 25, 4a cuadrado más 20a más 24, evidentemente acá salió 25 cuando debió haber sido 24. Entonces le restamos 1 para corregir aquello. Y de esa manera ya tendríamos la definición tal y como nosotros la requerimos, ¿no? Entonces, nótese la operación círculo de 2a más 5 igual a 2a más 5 al cuadrado menos 1. Entonces nosotros ya podemos distinguir una relación. Es más, podemos realizar un pequeño, podríamos decir, cambio de variable, ¿no? En lugar de 2a más 5, coloquemos un x, y entonces esto sería igual a, en lugar de 2a más 5, x
al cuadrado menos 1. Y así la regla de definición se observa con más claridad. Círculo de x es igual a x al cuadrado menos 1. ¿No? Entonces simplemente a la variable se le eleva al cuadrado y se le resta 1. Esto se da cuando la operación que se trabaja es el círculo, ¿no? Entonces tengo la primera parte, digamos, la regla de definición del círculo. Ahora lo que nosotros tendríamos que hacer sería emplear esa definición en el círculo que está dentro del triángulo, ¿ya? Entonces vamos a proceder a aquello por acá. Por ejemplo aquí nosotros podemos decir lo siguiente, a ver, vamos con la segunda parte. Este triángulo tiene en su interior a un círculo de raíz de n, ¿ya? Bueno, vamos a reemplazar ese círculo. ¿Cuánto valdría el círculo de raíz de n? ¿Cuánto valdría aquello? ¿Ya? Bueno, hace un instante hemos observado que círculo de x es x al cuadrado menos 1, ¿no? Entonces este círculo, al ser colocado por aquí, a la cantidad que está dentro le tiene que realizar dos operaciones. Al cuadrado primero y luego le va a restar 1. Entonces la cantidad que está dentro del círculo tiene que estar elevada al cuadrado y luego se le debe restar 1. Entonces, ¿cuál es el número que está dentro del círculo? Raíz de n. Ahora, si al raíz de n usted primero lo eleva al cuadrado y luego le resta 1, ¿con qué nos estamos quedando? No se olvide que esta raíz cuadrada elimina este cuadrado, ¿eh? Entonces lo que nos está quedando es un n menos 1. Aquello es lo que nos está quedando, ¿sí? Ahora, el triángulo no lo hemos alterado, así que el triángulo sigue en la misma posición. Solo hemos desarrollado el círculo gracias a que ya conozco la definición del círculo. Listo, entonces esto queda igualado con un 2n más 3. 2n más 3. ¿Ah? Ahora, una vez que ya tenemos el triángulo sin círculo, podemos buscar la definición de triángulo para poder reemplazar en el 11, ¿no? Entonces rápidamente podemos decir, ojo que hay dos alternativas, ya te lo había sugerido hace un instante. Una opción es darle a n igual a 12 para que salga 11 y reemplazas aquí y ya estaría la solución. O la otra, ¿no? Un poquito más analizada, sería encontrar la regla de definición del operador triángulo. Hagamos eso simplemente para poner en práctica lo que estábamos haciendo a un lado, ¿ya? A ver, ¿qué hacemos con el n-1 para que se convierta en 2n más 3? No te olvides, te había sugerido que primero me garantices el factor que multiplica la variable, ¿no? Si acá era x y acá es 4x, fue un por 4, ¿no? En cambio acá es n y él es 2n. Entonces simplemente se multiplica por 2. Entonces se multiplica por 2. Pero habíamos señalado que también ocurría algo no muy adecuado para nosotros, pero que podía ser corregido. Que cuando nosotros multiplicamos por 2 a todo. O sea, 2 por n y 2 por 1. O sea que al multiplicar por 2 sale 2n menos 2, cuando debe ser 2n más 3. Entonces, bueno, eso lo corregimos, ¿sí o no? Si tengo 2n menos 2, para que sea 2n más 3, se le suma simplemente 5 unidades. ¿De acuerdo? La cuestión es que ese detallito hay que manejarlo con bastante práctica para que al final no tengamos la necesidad de estar reemplazando valores a n, sino simplemente interpretando la definición. Nos va a servir un montón, lo veremos en la segunda parte, que de tanta utilidad nos va a brindar esto, ¿ya? Pero bueno, una vez que ya tenemos la regla de definición del triángulo, que es por 2 y más 5, vamos nosotros a proceder a simplemente reemplazar dicha definición en la cantidad que nos han pedido. Nos han pedido triángulo de 11, ¿no? Eso es lo que estamos colocando por acá, que al reemplazar, ya no me importa cuánto vale n, no, de frente multiplico nada más, por 2 y le sumo 5. 11 por 2, 22, más 5, 27. Esto es lo pedido por el problema. ¿De acuerdo? Entonces, ha sido todo un proceso. Hemos calculado primero la definición del círculo, luego la definición del triángulo, y con eso hemos podido arribar a lo pedido, ¿no? Ahora, un último ejemplo de esta primera parte de los problemas, ¿ya? Otro detallito que es importante que usted maneje, ¿ya? Veamos este ejemplo. A ver, vamos a definir esta operación matemática. A cuartos asterisco, teta, a cuartos teta b, igual a
menos 4b sobre a por b, y todo esto elevado a la menos 1. ¿Ya? Tenemos esa regla de definición. ¿Ya? A sobre 4b entre ab y todo esto a la menos 1. Ahí está. Una definición un poquito operativa, digamos. Y vamos a plantear un pedido. A ver, vamos a hallar, vamos a determinar que nosotros tenemos que hallar, a ver, no hay que complicarnos tanto con los cálculos, un cuarto operado con 3 medios, por ejemplo. Un cuarto operado con 3 medios. ¿No? Listo. O es más, mira, para que no sea tan directo, vamos a ponerle acá un séptimo, a ver, un séptimo. Porque de repente por comparación podemos hacerlo de frente. ¿Ya? A ver, veamos esto. Por acá. Entonces, una primera posibilidad sería que nosotros comparemos para hallar el valor de A y el valor de B, ¿no? Por ejemplo, A cuartos igual a un séptimo. Despejo el valor de A. B igual a 3 medios. Bueno, ya no hay que despejar nada. Una vez que tienes el A conocido y el B conocido, reemplazo, opero y listo, ¿no? Eso en este caso sería lo más, digamos, sencillo de realizar. Listo, profe. El problema podemos decir que estaría terminado ahí. Ahora, no es el tinte que le queremos dar al ejemplito. La propuesta es cómo el hecho de que nosotros seamos bastante observador nos puede permitir de alguna forma realizar menos cálculos, ¿no? Porque en sí, hacer esto va a ser muy operativo. Pero por ahí alguien me dirá, ¿no? Profe, yo me he dado cuenta de esto, ¿ah? A sobre 4, por acá es un 4, B, y el B está acá. De alguna manera hay una relación entre estas dos componentes y lo que va al lado derecho, ¿no? Tal vez, si somos muy minuciosos, podamos simplificar esto y que a la hora que reemplace me salgan menos pasos, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de este ejemplo que también no debemos dejar pasar. Veamos, por ejemplo, estudiamos esta definición, ¿no? Estudiamos esta definición. Entonces, diremos, A cuartos, ¿ya? A cuartos, teta B igual a, ¿no? A ver, este detallito de la expresión vamos a buscar simplificarla. Ahora, como es una sustracción, vamos a hacerlo aquí en borrador y ahí lo pasamos. Tenemos por acá A menos 4B sobre AB y esto está a la menos 1, ¿no? Pero esta sustracción que está en el interior, nosotros podemos separarlo, ¿sí o no? Por ejemplo, podemos separarlo por aquí como una diferencia de dos fracciones homogéneas, ¿sí o no? Así podríamos plantearlo, ¿no? Mismo denominador. Y justamente esto va a permitir que se simplifique. ¿Y qué nos va a quedar? Nos va a quedar lo siguiente, mire. Nos va a quedar 1 sobre B, por acá, menos 4 sobre A, y todo esto está a la menos 1. Eso es lo que nos está quedando, ¿no? Ahora, efectivamente, por ahí seguro que ya te has dado cuenta, ¿no? Efectivamente, observamos que esta expresión, la primera, aparece al lado derecho, como sustrayendo, digamos, ¿no? Minuendo y sustrayendo. Pero invertido. Ya no es A sobre 4, sino es 4 sobre A. Vamos a indicarlo por acá. Invertido. Inversa. ¿Ya? Inverso. De igual manera ocurre algo análogo con la otra expresión, ¿no? La expresión, la segunda componente, la B. Esta B también aparece, pero ahora adelante, y también aparece su inversa. Su inversa, ¿no? También indicamos por aquí inverso. ¿Ya? Entonces, tengamos en cuenta esos detallitos allí, ¿no? Vamos a observar nosotros que entonces la primera componente sale invertida y la segunda componente también está invertida. Pero además cambian el orden, ¿ah? La que era segunda aparece primera y la que era primera aparece segunda. Se restan ambos resultados y, no olvidar, hay un exponente menos 1 ahí, ¿no? Entonces, procedemos ya con la definición un poquito más limpio. Podemos ya reemplazar de manera más sencilla esta expresión. Un séptimo con 3 medios, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? A ver, ayúdame ahí. Un séptimo operado con 3 medios, ¿no? Mucho más rápido que estar reemplazando mecánicamente, ¿no? A ver, decimos, por aquí, ¿quién aparece? La inversa de ella, ¿no? Entonces sería la inversa de 3 medios. Su inversa de él, ¿no? Bueno, estamos hablando entonces del 2 tercios.
Estamos hablando del 2/3. Menos, esto se va a restar con la inversa de ella, ¿no? Con la inversa de la primera componente. Y la inversa de 1/7 de 7. Y todo esto se va a elevar a la -1. Y ahí ya es una sola operación. A ver, terminamos. Sería 2/3 menos 7. ¿No? 3 por 7, 21. 2 menos 21, menos 19/3. Pero todo elevado a la -1. Entonces ese -1, exponente negativo, invierte la fracción, ¿no? Finalmente entonces estaríamos hablando de -3/19 como solución de este ejemplo, ¿no? Bueno, también habíamos señalado que íbamos a encontrar en los problemas del tema operaciones matemáticas donde su regla no tenía una forma explícita, ¿no? Habíamos señalado que cuando hablamos de una definición explícita, estamos frente a aquellos problemas donde la definición ya está brindada. Tal vez nosotros podemos hacer algunas, digamos, simplificaciones, pero en líneas generales la definición ya está dada. Y simplemente hay que identificar los valores de las variables y reemplazarlos, ¿no? Pero una segunda propuesta de problemas se da cuando la definición no se encuentra dada de manera terminada, ¿no? Simplemente me dan una definición a modo de una relación, más no una definición, digamos, general que permita que yo de manera directa reemplace valores, ¿no? Entonces ahí nosotros vamos a desarrollar, entonces en este momento, lo que corresponde a operaciones matemáticas con reglas de definición implícita, ¿no? Ahí lo implícito ya nos dice mucho de lo que vamos a trabajar, ¿no? Aquellas operaciones que están definidas, pero la definición no es mostrada de manera muy clara, ¿no? Internamente la definición está dada. Bueno, veamos que cuando nosotros hablamos de una operación implícita, podemos encontrar claramente reconocido hasta 3 formas de presentarse los problemas. Hemos tratado de tipificarlos, nombrarlas de alguna manera, para que nosotros podamos tener una guía a la hora de resolver los problemas, ¿no? Por ejemplo, uno de los problemas o uno de los tipos que nosotros vamos a trabajar en este subcapítulo, le hemos llamado problemas de evaluación, ¿ya? O por evaluación, ¿no? Aquellos problemas que son resueltos, su mismo nombre lo dice, dándole valores a la variable. O sea, definitivamente nosotros no podemos encontrar la regla de definición final. Lo que simplemente podemos hacer es darle valores y, bueno, conseguir lo que me pida, ¿no? En el problema, sin tener la definición pues completa de la operación matemática. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, se suele presentar de esta manera. Decimos, se define, ¿no? Se define la siguiente operación. Y tenemos la definición así. Círculo de x igual a círculo de x más 1 más 5. Ahí está, ¿no? Esa definición, ¿no? Y nos da un datito más. Además, círculo de 7 igual a 1, por ejemplo. Y con eso nos piden que halle círculo de 40, por ejemplo. Círculo de 40. ¿Ya? Entonces, una estructura típica donde un operador depende de otro operador u otra operación de un mayor tamaño o menor tamaño, ¿no? Entonces, lo que nosotros podemos decir es que esto que está por aquí es su regla de definición, ¿no? Ahora, pero está más que claro que no es una regla de definición terminada. Porque, profe, el círculo depende de otro círculo, entonces es un ciclo vicioso. Voy a reemplazar y voy a tener círculo, 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 y no me va a salir un número entero, que es lo que quiero calcular, una constante, que es lo que quiero hallar, ¿no? Entonces, todos esos problemas que correspondan a esa estructura tienen una forma típica de resolverlos, y es lo que vamos a pasar a hacer en este momento. ¿Cómo se resuelve, profe, los problemas de este tipo? Por evaluación. Vamos a darle valores a la variable x, ¿no? Ahora, ¿qué valores le doy, profe? Vamos a analizar varios valores, pero principalmente consideremos 2 extremos. Primero, voy a darle el valor que me han dado como dato.
Y último, le voy a dar el valor que me piden. O sea, en otras palabras, voy a ir desde el 7 hasta el 40. ¿No? A ver, veamos cómo o a qué nos referimos con aquello. ¿No? Por ejemplo, empecemos con el 7, que es el valor más pequeño. Decimos por aquí, para un x igual a 7. Y ese valor de x lo reemplazamos en esta definición. Sería, ¿no? Si él es 7, él es 8, efectivamente. Círculo de 7 es igual a círculo de 8 más 5. Está, ¿no? Entonces, nada nos costaría, como ya sé cuánto vale el círculo de 7, vale 1, reemplazarlo aquí, despejo y ya tendría el círculo de 8, ¿no? ¿Listo? Pero, profe, yo no quiero círculo de 8, quiero círculo de 40. Bueno, vamos avanzando, pues, ¿no? Vamos a darle un valor más a x, sería x8. x8, ¿no? Igual manera reemplazo por acá, tendríamos círculo de 8 igual a círculo de 9 más 5. Ahí va, ¿no? Y de igual forma, como ya conozco círculo de 8, reemplazo y tendría círculo de 9. Y ahí vamos avanzando así hasta llegar al círculo de 40. No creo que usted esté esperando que lo hagamos hasta el círculo 40, ¿no? Vamos a hacer unos 3, 4 círculos y ahí voy a saltar hasta el 40, ¿ya? Entonces, bajo la misma idea, vamos a darle un valor más, a ver, solo para cerrar la idea, cuando x vale 9, sería círculo de 9 igual a círculo de 10 más 5, y ahí vamos a seguir dándole valores a x. Sigue dándole valores. Hasta que lleguemos al círculo de 40, pues. Ahora, ¿y cómo vamos a llegar al círculo de 40? Cuando a x le dé 40, bueno, pero si a x le das 40, acá saldrá 41, y la verdad que ya yo hasta 40 nomás quiero llegar. Entonces, mejor, ¿qué te parece si a x le doy 39? Para que acá me salga 40. Es más, para que se vea la idea, vamos a ir con uno previo. Vamos a hallar x 38 y x igual a 39 y ahí cerramos, ¿ya? Entonces, si x vale 38, al reemplazar sería círculo de 38 igual a círculo de 39 más 5. Y cuando x vale 39, círculo de 39 es igual a círculo de 40 más 5. Cerrado. Ya no sigo más porque llegué al círculo que quería. Círculo de 40. Ahora, ahí tenemos otra aparente dificultad, ¿no? ¿Cómo hago para operar todo eso, no? Porque he colocado 5 filas, pero realmente acá hay un montón de filas. X7, X8, X9 hasta 39 hay un montón de valores. Exactamente son 33 filas, ¿no? Si colocáramos todas, tal vez sí podríamos hacer los cálculos pertinentes, pero en pleno examen de admisión no creo que sea aconsejable realizar todas esas operaciones. Y ahí viene la estrategia de solución. ¿Cuál es la estrategia de solución? Aprovechar el hecho de que los círculos de 8, círculo de 9, círculo de 10 y así aparecen en forma alternada. Eso nos permite realizar un pequeño artificio. ¿Cuál es el artificio? Sumar todas las igualdades. ¿Por qué, profe, lo sumamos? Porque cuando nosotros sumamos igualdades, lo que vamos a obtener es otra igualdad donde a un lado irá la suma de todos ellos y al otro lado la suma de todos los que están en la columna de la derecha. Y a toda la cantidad de la izquierda y a toda la cantidad de la derecha, lo que compartan se simplifica. Entonces ahí observaremos que a la hora de hacer las sumas, este círculo de 8 que está a la izquierda se simplificará con el círculo de 8 que está a la derecha. Y el círculo de 9 de la izquierda con el círculo de 9 de la derecha. Es decir, todas las parejas que van a los dos lados, al hacer la suma, se cancelan en bloques. Entonces el círculo de 10 se cancela con él, 11, 11, 12, 12. No me interesan todos los que están acá porque todos se han cancelado. Inclusive el 38 se canceló con el anterior y el 39 se cancela con él. Allá, profe, me quedan todos los que no tienen parejas, que son el primero y el último, justamente los dos que nosotros necesitamos. Entonces terminemos el problema. Si observamos esta columna, solamente queda círculo de 7, nadie más. Si observamos esta columna, solamente queda círculo de 40, nadie más. Más, eso sí, hay que sumar todos los 5. ¿Y cuántos 5 serán, recuerda?
Habíamos dicho, ¿no? ¿Cuántas filas son? Desde el X7 hasta el X39. Son 33 filas, ¿no? Recuerda que se resta el último con el anterior al primero. 39 menos 6, 33 filas. Entonces, el 5, 5, 5, 5 va a ser 33 veces 5. 33 veces 5. ¿Listo? Entonces nosotros podemos ya proceder a reemplazar. Este círculo de 7 es conocido. Esto era el dato, recuérdalo, valía 1. Y por acá nosotros ya contamos con un resultado conocido. 5 por 33, 165. Listo. Entonces hacemos un despeje y ya tendríamos el valor de círculo de 40. Círculo de 40, obviamente sale negativo. 1 menos 165. Menos 164, ¿no? Menos 164. Ya está. Ese es el remate final del problema, ¿no? Ahora, nosotros también debemos tener en cuenta que esta situación puede tener ciertas variantes, ¿no? Ciertas cuestiones que uno podría, con las cuales encontrarse, ¿no? De repente aquí, este círculo podría haber estado multiplicado por 2, ¿no? A lo mejor, ¿no? De repente por ahí, en lugar de 1 más 5, 1 por 5, ¿no? Entonces, en algunos casos, eso hay que evaluarlo nosotros, en algunos casos, no va a ser conveniente hacer la suma, sino de repente hacer una multiplicación, ¿no? Imagínense, por 5, por 5, por 5, si yo sumo no se cancela nada. Pero si multiplico, como hay factores iguales, los factores se cancelan. Entonces, eso hay que evaluarlo, ¿no? Tampoco es que siempre le diga que se suma, puede ser que se multiplique. A lo que voy es que las operaciones intermedias al final no se llegan a calcular. No se llegan a calcular, se simplifica todo, ¿no? Ahora, ese es un tipo de problemas de este subcapítulo, de las implícitas, ¿no? Habíamos dicho que le habíamos puesto ciertos nombrecitos para poder reconocerlos, ¿no? Vamos a colocar otro tipo de problemas. A esto le vamos a llamar los problemas por analogía, ¿no? Por analogía. A ver, ¿a qué nos referimos con problemas que tienen que ver con analogía? ¿No? A ver, nosotros por ejemplo, en el curso de razonamiento verbal, ¿no? De verbal, nosotros vemos el capítulo de analogías, ¿no? Ustedes algo de eso saben que tiene que ver con una cuestión comparativa, ¿no? La característica que tiene un par de términos se asocia con otra característica de otro par de términos, ¿no? Características comunes se corresponden a una analogía. ¿Eso qué tiene que ver con RM? ¿Qué tiene que ver con este proceso del tema de operaciones matemáticas? Lo que va a pasar es que muchas veces nosotros vamos a encontrar expresiones más o menos de este tipo. Miren, se define, ¿no? Se define. A ver, por ejemplo, se define M, este simbolito que, como les decía al comienzo, algunos le llaman Michi, se llama grilla, M grilla N, igual a 2 veces N grilla M, N grilla M, y a ver, por ejemplo, vamos a colocarle por acá, menos M, ¿ya? Nos dan esa definición. Y nos piden que hallemos, no hay más datos, eso es todo, halle, por ejemplo, 1 grilla 2. 1 grilla 2. Ahí está, ¿no? 1 grilla 2. Listo. Entonces, nosotros vamos a también encontrarnos en algunos pasajes de los problemas de este capítulo con situaciones de este tipo, ¿no? M grilla N igual a 2 veces N grilla M menos M y te piden 1 grilla 2, ¿no? Tú dirías, profe, está fácil, ¿eh? Solamente reemplazo y se acabó el problema, profe. Tienes la definición, hacemos lo propio y operamos. Y ahí nos damos cuenta que no es tan fácil. ¿Por qué, profe? Porque lo que ocurre es que a la hora de operar no sale un valor conocido. No es como la definición o los problemas anteriores con definiciones explícitas, donde solamente le damos valores y punto. No, acá no. Notemos por qué. Lo primero que haríamos sería, está claro, reemplazar M1 y N2. Hagamos ello entonces, por favor. A ver, 1 operado con 2. A ver, ¿qué generaría aquello? A ver,
Ojo, m vale 1, n vale 2. Reemplazamos al lado derecho, sería el doble, abrimos un paréntesis ahí, n operado con m, o sea, es lo mismo, pero cambiándole el orden, que para nosotros sería 2 operado con 1. 2 operado con 1, menos m. M para nosotros es 1, la primera componente. Menos 1, ¿no? Entonces, nadie me dirá, profe, ya opera y ya salió ya, porque esto no es conocido tampoco. Quiere decir, si yo quiero saber cuánto vale 1 operado con 2, necesito saber primero cuánto vale 2 operado con 1. Y ahí va la idea de analogía que les mencionaba, ¿no? Esto de acá nosotros podemos llamarle ecuación alfa, por ejemplo, ¿no? Y vamos a hacer una pequeña analogía, una pequeña comparación. Si esto que está aquí es 1 con 2, ¿cuánto es 2 con 1? O sea, ¿cuánto es 2 grilla 1? ¿Cuánto es aquello? Ah, bueno, profe, entonces ahora los papeles se invierten. Si yo reemplazo en mi definición, m ahora es 2 y n ahora es 1, ¿no? Entonces acá voy a colocar 1, acá voy a colocar 2 y acá voy a colocar 2, ¿no? Entonces reemplacemos con los nuevos valores, 1 operado con 2 menos m, pero no te olvides que ahora m para nosotros ahora vale 2. Y esta sería mi segunda ecuación. Listo. Entonces, a eso nos referíamos con analogía, ¿no? El buscar su par contrario, ¿no? Pero usando las mismas características, ¿no? La misma definición. Primero le di a M1 y a N2 y luego le hemos dado a M2 y N1. Listo. Cerrado, profe. Lo malo es que ninguno de los dos pueden ser calculados, porque dependen mutuamente. 1 operado con 2 depende de 2 operado con 1 y 2 operado con 1 depende de 1 operado con 2. ¿Qué hacer en ese caso? Bueno, ahí viene la estrategia, ¿no? La estrategia consiste en reemplazar una ecuación dentro de la otra. Punto. Lo que en álgebra usted hace como método de sustitución, ¿no? O sea, mira, vamos a decir que la segunda ecuación que le hemos llamado beta, la reemplazamos en la primera ecuación que hemos llamado alfa. Beta la reemplazamos en alfa, ¿ya? Entonces sería ahí, mira. Vamos a basarnos de esta ecuación y ella la vamos a trabajar como referencia. Ahí está. Con esa expresión. 1 operado con 2 es igual a, seguimos la línea, 2. Y acá viene el detalle. ¿2 veces qué? 2 veces 2 operado con 1. Esto es lo que está dentro del paréntesis. 2 operado con 1. Ahora la pregunta es, ¿quién es 2 operado con 1? Y en la segunda línea está la respuesta. 2 operado con 1 es todo esto. Todo lo que está por acá, todo lo que está por acá, él vale 2 operado con 1. Entonces lo vamos a reemplazar ahí adentro. En lugar de 2 operado con 1 vamos a colocar su valor equivalente. Entonces todo esto, para que se note, lo colocamos de amarillo. Todo esto lo colocamos en el interior del paréntesis. Ahí está. ¿Ya? Cerramos paréntesis ahí. Ojo, ¿queda ahí? No, falta. Mira, mire. No te olvides que acá todavía había un menos 1. Menos 1. Ya está. Entonces lo que hemos logrado es reemplazar una ecuación dentro de la otra. Profe, esto es álgebra, ¿no? Es un proceso algebraico. Vamos a terminar ya. Tendríamos por acá 1 operado con 2 es igual a... Ahora, este factor 2, por un proceso distributivo, entra a cada uno de ellos y quedaría así, ¿no? 2 por 2 quedaría 4 veces 1 operado con 2. ¿Ya? Acá sería menos 4 y el menos 1 me daría un menos 5. Listo. Ahora, profe, pero estamos en la misma situación original, ¿no? Igual hay 2 veces la operación. Sí, pero nota la diferencia. Acá, por ejemplo, había 1 con 2 y acá 2 con 1. El 2 con 1 y acá 1 con 2. En cambio acá tenemos 1 con 2 y 1 con 2. Es la misma operación. Por lo tanto, se puede despejar, ¿no? Entonces lo que nosotros vamos a hacer finalmente es este 5, pasarlo a la izquierda y será positivo. Y aquí a la derecha vamos a juntar a estos 4
4 veces 1 grilla 2 con el 1 grilla 2 que tenemos a la izquierda. Ahora, este 1 grilla 2 pasa a restar. Tenemos 4 veces esta cantidad y le vamos a restar una vez esa misma cantidad. Entonces lo que va a quedar será 3 veces esa cantidad constante, ¿ya? A 4 veces le estoy quitando una vez la misma. Y finalmente el 3, como está multiplicando, lo bajamos a dividir y tendríamos que 1 grilla 2 es igual a 5 tercios, que es finalmente lo que nos estaban pidiendo en el ejemplo que habíamos colocado por acá, ¿ya? Entonces, ese es el mecanismo por el cual nosotros vamos a desarrollar este tipo de problemas que hemos llamado por analogía, ¿ya? Aquellos problemas donde nosotros vamos a simplemente tomar un par, luego tomar su par simétrico y reemplazarlo uno dentro del otro. Es álgebra, ¿no? Y bueno, vamos a cerrar con un tercer y último tipo de problemas asociados a las implícitas, ¿no? A las definiciones implícitas. A ver, con esto señalamos una tercera variante. ¿Cómo se le conoce a esta variante? Bueno, le hemos querido llamar, en función de cómo se desarrolla el problema, el método de la reconstrucción. ¿Ya? Por reconstrucción, ¿ya? Por ahí, ¿ya? ¿En qué consiste eso? Su nombre lo dice. Aquellos problemas donde la regla de definición no me la dan, nosotros la tenemos que construir. Por ejemplo, se define. A ver, veamos, se define. Vamos a variar un poco acá. Triángulo de X igual a por X más B. ¿Ya? Esa es la definición. Triángulo de X es igual a por X más B. Listo. Algo más me tienen que dar por acá. A ver, veamos. Otro datito. Triángulo de a ver, de X. A ver, podemos ponerle por acá. (8x) más, a ver, más 15. Ahí, ¿no? Listo. Y nos piden a partir de esta información hallar lo siguiente. Halle, finalmente, halle triángulo de 4. A ver, triángulo de 4. ¿Ya? Ahí está la información típica que también encontramos en estos problemas. Un triángulo de X es igual a por X más B. Triángulo de X es igual a 8X más 15. Halle triángulo de 4, ¿no? Entonces, observemos que nosotros tenemos por acá un operador triángulo. No puedo decir que está definido, joven, porque el valor de A y B no lo conozco, ¿no? Aunque tenemos la idea de cómo es su definición, ¿no? Es una expresión de primer grado, digamos, algo así, ¿no? Una lineal. Y eso sí nos puede servir más. Triángulo de X igual a 8X más 15, ¿no? O sea, la operación triángulo, pero aplicada 3 veces de manera sucesiva. Pero lo que nos piden son 2 triángulos. Entonces, esta definición, si me hubieran pedido 3 triángulos de 4, o triángulo de 4, podría reemplazar acá y se acabó. Pero 2 triángulos. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros en este momento es reconstruir la regla de definición. A eso viene el nombre que hemos dado a este pequeño tipo de problema. Entonces, el procedimiento es el mismo que sigue a continuación, ¿no? Vamos a plantear, ¿no?, como base el triangulito que nos han brindado como dato. Un triángulo de X es igual a por X más B. Ya está, ese es el valor de un triángulo de X. Ya está. A partir de esa definición vamos a construir la definición de triángulo de X, ¿ya? Más o menos así. Triángulo
de X. Vamos a construir esta regla de definición. Ahora, esta definición, ¿cómo se relaciona con la anterior? Cuidado con cometer este error, ¿no? Ah, profe, como son dos triángulos, el doble de la anterior definición. Como son dos triángulos, ¿no? Eso es incorrecto, ¿no? Porque hay que diferenciar. Una cosa es triángulo de X y otra cosa es dos veces triángulo de X. Son procesos distintos, ¿no? Entonces, si quisiéramos dos veces triángulo de X, esto sería correcto. Pero no, acá lo que tenemos es un triángulo dentro de otro. Entonces, ¿cuál es el procedimiento a seguir ahí? Un procedimiento de cambio de variable. Por ejemplo, acá el triángulo está afectando a la variable X y esta variable X es la que aparece aquí, ¿no? En cambio, en la segunda parte, el triángulo, me estoy refiriendo al más grande, este triángulo está afectando al triangulito que está dentro. A este triangulito lo está afectando. Entonces, en lugar de que el X esté solo, ahora el X está con todo y triángulo. Entonces, aquello va a ser ubicado en la posición donde antes estaba el X solo. Todo lo demás es constante, A, pero ya no va a ser por X, va a ser por triangulito de X más B. Ahí va. Entonces hemos hecho implícitamente un cambio de variable. En lugar de X le estoy colocando triangulito de X. Ahora, profe, pero nosotros esto lo podemos, digamos que, simplificar un poquito más. Porque este triángulo de X nosotros sabemos cuánto vale. Entonces podemos reemplazarlo en lugar del triángulo de X para que toda la expresión me quede en función de A y de B nada más. Listo. Terminamos entonces. Triángulo de X es igual a, pasamos el A a multiplicar distributivamente por aquí y tendríamos A cuadrado por X más A por B y más B, lo cual para nosotros vendría a ser la regla de definición de triángulo de X. ¿Listo? Esa es la definición. O sea, a partir de esta regla de definición de un triángulo, hemos estructurado, hemos reconstruido la definición para dos triángulos, ¿no? Triángulo de triángulo, digamos. Profe, pero esta es la mitad de la solución. Ya tenemos espacio para hacer la otra parte. No olvides que el dato no son dos triángulos, son tres. Entonces debo repetir el procedimiento una vez más para llegar a armar tres triángulos. Pero ya lo hacemos con la misma idea anterior, mire. En lugar de colocar dos triángulos, colocaremos triángulo de X. Ahí está. Esta vendría a ser la regla de definición que voy a tener como objetivo hallar en este momento. Ahora, ¿esto aquí va a ser igual? Según la definición, A por X más B, pero no te olvides que el X era el número o la variable que estaba dentro del triángulo. Esa variable acá se cambió por triangulito de X. Y en este caso vamos a cambiarlo por triangulito de X. O sea, toda esta cantidad que está dentro del triángulo más grande es la que tiene que aparecer en la parte externa multiplicado por A y sumado B. O sea, A por esos dos triángulos que están en el interior más B. Aquello es lo que nosotros tendríamos que tomar como regla de definición. ¿Listo? Entonces mira cómo va cambiando. Primero era el X solo, luego triángulo de X y luego triángulo de X. O sea, tiene que ver con la cantidad que va dentro del triángulo más grande. Pero esto que está por acá, y aquí ya repito la situación de la definición anterior, la puedo expresar de esta manera final. Ya que este triángulo de X lo acabo de conocer minutos antes. Lo reemplazamos en su lugar, ¿de acuerdo? Reemplazamos A cuadrado X más A por B más B, pero no olvidar que todavía hay un más B aquí en la parte externa. Entonces terminamos, ahora sí, con la definición de triángulo de X, ¿ya? Terminamos con esta regla de definición de los tres triángulos. A ver, hagamos ahí el proceso distributivo con respecto al factor A que tenemos ahí en la parte delantera. ¿Cómo quedaría por acá
la expresión. Luego de multiplicar por a. Sería a al cubo x más, pásala a multiplicar, a cuadrado b más a por b y más b todavía. Listo. Y entonces esto que estamos colocando por aquí vendría a ser la regla de definición de triángulo de x. Hasta ahí quería llegar. Si necesitas un triángulo más, repites el procedimiento y se acabó, ¿no? Es una cuestión repetitiva. Es más, usted, producto de la observación o por lo que nosotros en un capítulo anterior hemos llamado por inducción, podría llegar a conocer de repente qué pasa con la situación de 4 triángulos sin necesidad de operarse, ¿no? Mire, a cuadrado, a cubo, a la cuarta, pues, ¿no? Y ahí el valor de a o el exponente va bajando. Eso lo podemos ya generalizar, pero bueno, quiero llegar hasta ahí. ¿Por qué, joven? Porque esto es el dato. Triángulo de x es igual a 8x más 15. Triángulo de x es igual a toda esta expresión. Ellas dos tienen que ser iguales, ¿no? Entonces, finalmente, joven, procedemos a igualar ambas expresiones. Entonces, esta expresión, a al cubo x más a cuadrado b más a por b más b, esto lo igualamos con el dato que es 8x más 15. 8x más 15. ¿Con qué nos encontramos por acá? Con dos expresiones lineales, ¿no? Y si son dos expresiones lineales, sus coeficientes son iguales, ¿no? Entonces procedemos a igualar el coeficiente principal de ambas expresiones, o sea, el acompañante del x. Y igualamos el término independiente, o sea, toda la expresión que no tiene x, de ambas expresiones también. Y a través de ese proceso de igualación, hallamos a y hallamos b, ¿sí o no? A ver, hagámoslo mentalmente ya para cerrar esto. A al cubo es igual a 8, a vale 2 entonces. Entonces el valor de a es 2. Y, a ver, si a vale 2, ¿qué pasaría con b? A ver, si a vale 2, 2 al cuadrado 4, 4b más 2b y más un b más, ¿no? Serían 7b, a ver, 2 al cuadrado 4b, 7b, ¿no? 7b igual a 15, b valdría 15 séptimos, ¿no? b valdría 15 séptimos. Listo, ya está. 15 séptimos, ¿eh? Correcto con este cálculo, ¿no? 4b, 2b y un b. 7b igual a 15, b vale 15 séptimos. No importa que sea fracción, igual la regla de definición ya está dada. Entonces con esto nosotros diremos que ya tenemos la regla de definición de un triángulo de x. ¿Cuál sería la regla de definición del triángulo de x? Sería simplemente a por x más b, pero a es 2 y b es 15 séptimos. Entonces sería 2 por x más 15 séptimos. Listo. Entonces ya estamos preparados para poder reemplazar triángulo de 4, ¿no? Va a salir un poquito complicada su operación por esa fracción, pero igual podemos subsanarlo, ¿no? Ahora, profe, pero si son dos cuadrados, ¿qué hago? O dos triángulos, perdón. Bueno, simplemente uno por uno los vamos a desarrollar. Primero desarrollamos triángulo de 4, por acá, ¿no? Y a lo que sale le aplico otro triángulo más, que es el triángulo que está afuera. ¿Cuánto vale triángulo de 4? A ver, para x igual a 4, mentalmente, joven. 2 por 4, 8, y 8 más 15 séptimos, ya nos ayudamos ahí. ¿Cuánto sería? 56 más 15 sería 81 séptimos. ¿Listo? 71 séptimos. Ahí está. 71 séptimos sería esta parte del cálculo. Y ahí finalmente aplicamos el último triángulo. Acá sería, a ver, 71 séptimos sería el doble de 71 séptimos más 15 séptimos. A ver, lo bueno es que tenemos fracciones homogéneas, mismo denominador, sería 142 más 15, 157 séptimos, ¿no? 157 séptimos
y esto sería lo pedido por el problema, ¿no? Ya está. Entonces, en la parte final un poco se complica por el hecho de la fracción, pero la idea final es la misma. La idea simplemente es reconstruir la definición. Ahora, entonces, de alguna forma hemos tratado de tipificar, de diferenciar, de dividir las diversas variantes que usted podría conseguir o encontrar los problemas de operadores matemáticos, ¿no? Ahora, usted puede encontrar muchas otras variantes. Digamos que lo que hemos tratado de resumir son aquellas que tienen mayor presencia a nivel examen de admisión, ¿no? De seguro que usted habrá visto operaciones matemáticas que tengan tablas de definición, ¿no? Donde la lectura solamente es a través de filas y columnas y trabajar con su intersección, ¿no? Es más, en un nivel, por ejemplo, de examen de admisión de la UNI, también se emplean lo que son el uso de propiedades, propiedad conmutativa, propiedad de elemento neutro, inverso y otros cálculos que tienen que ver más con la teorización de las operaciones matemáticas, ¿no? De alguna manera hemos al día de hoy podido diferenciar dos formas de cómo se presentan las operaciones matemáticas. Reitero, son las formas que tienen la mayor presencia a nivel del examen de admisión, ¿no? Eso sería todo.